Bueno, el decreto que prohíbe los despidos y las suspensiones por fuerza mayor es una medida más que necesaria en este contexto. Desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas lo veníamos planteando como una evidente solución ante una serie de incumplimientos muy graves que se venían dando desde el comienzo de la emergencia sanitaria. Incumplimiento de los empleadores, me refiero, eh, que iban desde obligar a los empleados a ir a trabajar de todos modos, aunque no se trate de una actividad que haya estado exceptuada del aislamiento, o el intento de no pagar las licencias de aquellos trabajadores que se deben quedar en su casa. Y por supuesto despidos y suspensiones, alegando fuerza mayor en el marco de esta emergencia. Y advertíamos que de todas las consultas que nos llegaban, en general muchos trabajadores y trabajadoras eh, temían, en caso de hacer valer sus derechos, perder el empleo. De algún modo, entre el temor a perder el empleo o el temor a enfermarse o incluso a morir, primaba el temor a perder el empleo. Por eso comenzamos esa suerte de campaña de concientización dirigida sobre todo hacia el gobierno nacional, de que era necesario el dictado de una medida que prohíba directamente los despidos, de modo de garantizar que a los trabajadores en este contexto de emergencia sus ingresos, es decir, que a la situación de aislamiento general y la imposibilidad de trabajar, quienes solo dependen de su fuerza de trabajo para vivir, además no se adicione la falta de ingresos, lo cual redundaría en un perjuicio aún mayor, en términos, aunque sean solo referidos a la salud, es decir, por la mala alimentación o la imposibilidad de alimentarse, la vivienda, en fin, todo lo que hace a unas condiciones de vida dignas y sanas. Pero también decíamos que esto iba a colaborar con la efectividad del aislamiento, porque entonces trabajadores que no debieran concurrir a sus lugares de trabajo y lo hacían obligados por el empleador por temor a perder el empleo, cumplirían con el aislamiento. Es una medida inédita en nuestro país porque además prohíbe efectivamente los despidos, imponiendo como sanción o como consecuencia, en caso de violación de esa prohibición por parte de un empleador, la nulidad absoluta de ese despido, la ineficacia, es decir, debe reinstalarse el trabajador o la trabajadora despedida en su puesto de trabajo y cobrar los salarios que haya dejado de cobrar si efectivamente lo despidieron. El decreto también prohíbe las suspensiones por fuerza mayor de manera acertada, porque es una figura que venían utilizando muchos empresarios para evitar cumplir con su parte del contrato de trabajo, que es pagar las remuneraciones. Las relaciones laborales, los contratos de trabajo están suspendidos, de hecho, en función de la medida general del aislamiento obligatorio. Se suspende la obligación del trabajador de ir al lugar de trabajo, de trabajar, pero la contraprestación de ese contrato se mantiene, que es el pago de la remuneración. Alegando la situación de fuerza mayor, los empresarios intentaron dejar de cumplir con su parte de la obligación. El decreto suspende la posibilidad de invocar la fuerza mayor para dejar de pagar salarios mientras dura el aislamiento o pagar menores salarios. Sin embargo, deja abierta una ventana, que es la que está prevista en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que no permite suspender, pero permite acordar, individual o colectivamente, siempre que después lo homologue el Ministerio de Trabajo, una forma de pago, una forma de remuneración de los salarios durante la licencia por fuerza mayor. Esto no quiere decir que se puede suspender pagando menos salario, sino sobre todo, digamos, esto está pensado sobre todo para los procedimientos preventivos de crisis, cuando una empresa demuestra sus dificultades económicas y financieras, y por ejemplo, suelen pactarse que las remuneraciones, mientras dura la suspensión, tengan carácter no remunerativo. Por eso es muy importante que el Ministerio de Trabajo
sea quien aprueba y homologa esos acuerdos, porque quien más se ve perjudicado con un salario no remunerativo es el Estado, que deja de recaudar para la seguridad social y para las distintas destinos que tiene la tributación de un contrato de trabajo.